y cuando llegó el lobo, lo primero que se cargó es a esos ejemplares más valorados a nivel cinegético. Entonces generó un nuevo conflicto que nunca se había visto antes porque no había convergido con ese aprovechamiento. La ley actual que tenemos de agua pues establece lo que se conoce como el dominio público hidráulico. Este dominio público hidráulico es de todos los españoles. Entonces, tú si ves por el campo un río que lo está cruzando una valla, eso es totalmente ilegal. Un documento que es el libro de las monterías del rey, que creo que es del siglo XIV, si no me equivoco, pues hablaba que iba a Doñana a cazar toros. ¿Y qué sentido tiene cazar toros si estás hablando de una especie de doméstica? Seguramente es porque se hablaba del toro como el uro que había en Doñana. Entonces, Sí. Rewilding están recuperando ese proceso, pero también uno de los grandes protagonistas del rewilding, porque es uno de los más perdidos, es el pastoreo natural. ¿Y por qué es tan importante pastoreo natural? Bueno, pues como por ejemplo he comentado cuando hablábamos del yacimiento este que había en Pinilla del Valle, en España siempre ha sido terreno de grandes herbívoros salvajes. Estamos hablando del uro y del caballo. Una de las más habituales es los restos fósiles que se encuentran sobre todo en las cuevas, que esos son lugares normalmente donde pues depredadores como los mismos humanos prehistóricos o también en el pasado había leopardos y osos cavernarios y leones, pues dejaban un montón de huesos que han servido para documentar un montón de especies que había aquí. Muy buenas, lequeros. Bienvenidos a un nuevo podcast. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Jorge de Romero Signatus. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola Gorka, pues nada, a ver si hay suerte y esta vez podemos grabarlo bien. Sí, hemos tenido ahí unos problemillas técnicos. Pues nada, vamos a abordar el tema sobre todo del lobo, que es lo que está ahora en auge. Bueno, habrás leído, ¿no?, que van a matar a ciento y pico ejemplares entre Cantabria, Asturias y demás, y luego Sí. faltará Castilla y León, que saque la lista negra. Entiendo que eso está por ver aún, ¿no? Hasta que no aparezca en el boletín oficial del Estado que ha salido oficialmente del LESPRE, no se puede llevar a cabo ese tipo de medidas. Pues sinceramente, ya no sé qué responder a eso, porque yo he hecho varios vídeos hablando del tema. Según la legalidad, la ley de hábitats, según un abogado experto en estos temas, porque yo de leyes sé muy poco, se están saltando la ley. De hecho, no sé si es el presidente o uno de los que ha participado en esta iniciativa de matar lobos, ya le han demandado varias organizaciones, como por ejemplo ACEL y alguna más. Entonces, se está saltando la ley con todas las de la ley, valga la redundancia. Sí. Qué pena, la verdad. ¿Qué puede pasar? Que estas resoluciones llevan mucho tiempo hasta que se dice si es legal o no, y Ujú. para entonces ya pueden haber muerto los lobos, como pasó con Castilla y León. Castilla y Sí. León tuvo previsto matar 300 y pico lobos, de los cuales mató ciento y algo, no recuerdo el número exacto, y una vez se metió en el Lespre, ya salió, hace poco ha salido la sentencia como que Castilla y León mató lobos ilegalmente, pese a las negativas de Europa por ser una especie vulnerable y demás. Y da igual, ¿no? Nadie ha salido culpable, nadie ha dimitido, esos ciento y pico lobos han muerto en vano, entonces va a pasar exactamente lo mismo. Es A lo ver que si te puedo podemos decir. pararlo entre todos. Es lo que te puedo decir. Pues estamos en ello, pero yo la verdad es que lo veo muy negro. Yo llevo un año y pico en el canal y ya desde que abrí el canal yo ya dije que esto iba a pasar. Y Mm, no ha hecho falta ni que cambie el gobierno, o sea que imagínate. Fíjate, Pero bueno, nosotros vamos a seguir divulgando, vamos a seguir intentando eso es. concienciar a la gente, que es lo único que podemos hacer. Es así, de crudo, pero es así. Pues nada, Jorge, si te parece, bueno, nos hemos apuntado aquí una serie de bloques, vamos Ujú. a ir desarrollando.
Y si te parece, pues haz una breve presentación para que la gente te conozca y sepa un poquito dónde te mueves. Muy bien, pues yo soy un ingeniero del medio natural y he estado realizando en el pasado trabajos pues como inventario forestal nacional por la zona del interior de Galicia, por sobre todo Ourense y por Lugo. También me he movido por Aragón y he trabajado de técnico de campo para la monitorización de la política agraria común, sobre todo en el otro lado de España, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Madrid, Aragón, La Rioja, toda esa zona me la he triscado mucho porque es lo que requería ese trabajo, entonces me ha permitido realizar una labor en la que estás muy en contacto con el campo y lo que está pasando. Y la verdad que en temas de salud de ecosistemas es un poco desolador para los que sabemos pues un poco de ecología y ves cómo se maltrata el campo. No entiendo. Ah, Claro. bueno, Sí, dime, dime. por continuar, aparte de eso, que actualmente estoy en el máster de Ingeniería de Montes y pues me he formado mucho en tema de, por ejemplo, el tema de los incendios, aprovechamientos cinegéticos, entonces sé cómo se elabora un plan cinegético y el verano pasado pues hice las prácticas con Rewilding Spain, siendo así la primera persona que las estrenaba Qué bueno. y lo que hicimos fue, pues así por comentarlo por encima, ya si quieres luego lo comentamos, una estimación de densidades de mamíferos silvestres a través de cámaras de fototrampeo. Ujú. Hostia, pues muy interesante, porque has tocado varios temas que a mí me mosquean un poco, sobre todo lo del aprovechamiento cinegético, el tema de los mamíferos, Sí, ya aparte del lobo, el zorro es otro animal que te preguntaré. El ajá. tema de incendio muy interesante porque yo creo que ahí hay una trama un poquito rara. Mm. Así que nada, pues si te parece, empezamos y tú conforme vayamos desarrollando los bloques, pues tú me comentas lo que quieras. Bueno, pues habíamos hablado de comentar lo de la historia natural de España. Eso es. Bueno, Pues yo quería empezar, que ya lo empezamos antes, a ver si esta vez sale bien, sí. pues poner un poco, pues hablando, o sea, yo quiero lo primero de todo decir que no tengo la verdad absoluta y que estoy empezando a aprender un poco de todo esto, un poco más en profundidad, pero que es muy interesante lo poco que se sabe en general de todo el tema ambiental, sobre todo la historia natural de España. Si ya cuesta saber un poco de la historia relacionada con los humanos, es que la parte que tiene que ver con los animales, con las plantas, está a otro nivel totalmente inferior de conocimiento. Entonces, en este sentido, pues cuando hablamos de un ecosistema sano, ¿qué pensamos? Pues pensamos que tiene que haber depredadores, como el lobo, como el oso, tiene que haber el lince también, carroñeros, como el buitre leonado, el buitre negro, una comunidad de herbívoros, que cada uno pues, se alimenta ligeramente diferente y entonces ocurren procesos de facilitación y competencia entre estas especies y entre ellos pues lo esperable en la península ibérica puede ser pues el corzo, el ciervo, el gamo, que el gamo es una especie muy interesante porque ya te contaré un poco que hay esa duda si es introducida o es autóctona. Ujú. Y luego pues estos más pequeños como los conejos y las liebres. De Vale, acuerdo. entonces partiendo de este punto, yo voy a hacer mucha referencia a la región de la que soy. Yo soy de la Sierra de Madrid. Entonces, pues, eh, lo que esperas por aquí, ¿qué animales esperas encontrarte en un ecosistema sano en las montañas de Madrid, Gorka? Pues hombre, yo sé que el lobo ya está por allí desde Ujú. hace décadas, diría, ¿no? Eso es, llegó en 2007, si no recuerdo mal, se confirmó el primer avistamiento de lobos en la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama. Sí. Sí, lo sé porque hice una entrevista a un ganadero de esa zona y me estuvo comentando un poquito cómo está la situación, que obviamente no tiene nada que ver la orografía de la Sierra de Madrid con la de Asturias ni con la de Cantabria, es Mm. muy diverso. Pero bueno, sí que he hablado con gente que pastorea allí y me ha contado que es totalmente viable, obviamente con Sí. los mastines y la prevención y demás. Y bueno, pues aparte del lobo, pues ¿qué te diría yo? No he tenido el placer de visitar esa zona, Mm. así que poco te puedo decir. Yo sí que te puedo decir que está el lobo y también ha causado problemas entre el mundo rural, pero bueno, seguro que tú sabes más de Mira, lo que pasa allí. pues ahí lo que hay a día de hoy, sobre todo, eh, la comunidad de mesodepredadores es increíble, está muy bien conservada.
A día de hoy hay muy buena densidad, sorprendentemente, de gato montés. Mm, Tenemos la jineta, la garduña, comadreja, el tejón, el zorro. Está llegando ya, que ya ha entrado a las faldas de la Sierra de Guadarrama, el meloncillo. qué bueno. Y en cuanto a herbívoros, pues se reintrodujo en lo que viene siendo la pedriza y también el macizo de Peñalara, la cabra montés. Ujú. Eh, tenemos corzo y jabalí. Aquí vemos que, bueno, no está mal y de hecho, gracias a eso se declaró, bueno, no solo gracias a eso, sino también al valor cultural, geológico y también de diversidad florística, se declaró Parque Nacional en 2013, que ya llevamos un poco más de 10 años. Entonces, eso es que empiece a arrancar un poco toda esa capacidad ejecutiva y legislativa para empezar a conservar y restaurar, en muchos casos, lo que es este espacio. ¿Y por qué digo esto? Porque no está completo. O sea, aquí una cosa que no puedes negar que debería haber en un ecosistema sano es, por ejemplo, el oso pardo. El oso pardo, lo único que por sus grandes dimensiones y los requerimientos ecológicos que tiene, a día de hoy es impensable meterlo en la Sierra de Guadarrama con tanta afluencia turística. Claro. Pero otro, por ejemplo, que es muy llamativo el caso, es el ciervo. O sea, aquí no hay ciervos. Y yo es una cosa que Delia está harta de escucharme. Cuando voy por la sierra digo, "Buah, aquí es que el campo pide ciervo y le sentaría súper bien al lobo, porque el lobo ahora mismo, sus presas principales en esta zona son el corzo y el jabalí, que hacen más o menos el 80% de su dieta. El resto son carroñas, sobre todo de ganadería doméstica. Ujú. Muy poco, por sorprendente que parezca, casi no se alimenta de cabra montés Eso te iba a decir. y podría ayudar mucho a mejorar la densidad de lobos en lo que es el sistema central. Ajá. Estuve viendo yo un documental que estaba en galego, no recuerdo el nombre, macho. Creo que era Entre pastores y lobos o algo así. Y Ah, sí. había una bióloga haciendo ahí un estudio de cómo especializar el lobo en la cabra montés. Creo que era en la zona de Guadarrama, si no me equivoco. Creo En que era por la Guadarrama. sierra creo, o por la Sierra de Madrid, o no sé si exactamente donde tú dices. Pero sí que sé que hay una población de cabra y creo, bueno, he visto algún vídeo de algún lobo cazando alguna cabra, Mm. un Hay solo un, ejemplar. hay un vídeo muy famoso que creo que es el que te refieres en la Sierra de Gredos. Ahí, de hecho, es que lo que ha pasado es que genera un nuevo conflicto. O Claro. sea, los conflictos que genera el lobo, como sabes, son muy diversos. Nos quejamos de todo del lobo. Y en el caso concreto de la Sierra de Gredos, se empezó a quejar no porque matase ganado, sino porque mataba cabra montés. ¿Y por qué? Porque pues esa zona vive mucho de la caza de la cabra montés y los ejemplares que tienen más valor cinegético son los más viejos, los que tienen unas cuernamentas más grandes. Entonces, cuanto más viejo, esos machos monteses que ya pueden tener a lo mejor 10 años, no tienen mucha agilidad para moverse entre las rocas. Entonces, prefieren quedarse en los pastos, más abajo, donde están tranquilitos. Y cuando llega el lobo, lo primero que se cargó es a esos ejemplares más valorados a nivel cinegético. Entonces generó un nuevo conflicto que nunca se había visto antes porque no había convergido con ese aprovechamiento. Acojonante. O sea, una de las razones por las que se va a matar lobo es porque no depreda los ungulados salvajes. Y ahora me estás diciendo que también hay conflicto Es increíble. con el mundo cinegético porque caza el trofeo más contundente. Hostia, qué bueno, tío. Eso no lo había contemplado yo, macho. Me acabas de dejar flipado. Es que yo creo que, bueno, el tema de la caza es un abanico inmenso y a mí hay una caza que la verdad que me disgusta bastante, que es cuando se desvincula de los procesos naturales. Es decir, tú tienes un montón de modalidades diferentes de caza. Tienes desde monterías con realas de perros, Sí. tienes recechos o tienes también caza de autoconsumo. Y cuando estás viendo que en España se están haciendo granjas de ciervos con una selección artificial para que al año, no, en vez de salirte con unas vacas, ya salgan con tres o puntas en cada asta, o sea, es una barbaridad. Y les ves que es un ciervo que se le ve joven, pero que tiene una cornamenta monstruosa. Claro. O sea, ¿qué derecho tenemos nosotros a decidir esa selección?
de la genética de los ciervos, que además va a influenciar porque vas a contaminar la genética de las poblaciones que no han sido alteradas. Entonces estás alterando la población más adaptada a las condiciones locales con esta selección y también importando ejemplares de otras zonas de Europa. Por ejemplo, tuve el caso que fui a Quintos de Mora, que es una zona que, para quien no lo conozca, pues es de una finca pública del organismo autónomo Parques Nacionales Ujú. y está en Montes de Toledo. Pues aquí, pegando a esta finca, pues todos son fincas cinegéticas valladas y se realizan monterías. Pues ahí un propietario pegado lo que hizo fue meter ciervos, pero ciervos escoceses. Los rojos, si no me equivoco. Sí, el ciervo rojo Ciervo escocés, rojo. o sea, es la misma especie, pero una población con una genética diferente, que esos pues son más grandes, con mejores puntas, según los cazadores. Pues esos, al primer año de traerlos, decían que estaban muriéndose todos por el calor. O sea, no aguantaban los 40 grados que pega ahí en verano. Y es la misma especie, ¿eh? Pero claro, estás cambiando la genética y no tienen esa misma diversidad ni adaptaciones al medio local. Tremendo. Claro, y luego está el tema de las famosas enfermedades. Al ciervo también le afecta el parásito este que le entra por las fosas y demás. ¿O era el gamo? Yo lo he escuchado más en Corzo por la cordillera Cantábrica, una avispa que te pone las larvas ahí, ¿no? Y que reduce Es la una capacidad. mosca. Es una Eso no lo mosca. sé. Yo he visto, me han pasado fotos también. Es como que la mosca pone los huevos por aquí, o no sé exactamente cómo Ujú. entra, y bueno, el ciervo muere ahogado. O sea, le están Sí. saliendo los gusanos, pues muy desagradable. Algo he escuchado de eso. La verdad que en tema de parásitos no estoy demasiado formado, así que me encantaría poder aportar más, pero me veo un poco limitado en ese aspecto. Claro, claro, claro. Sí, pero claro, Y sí, perdón, dime, dime. nada, entonces, como ves, España una cosa que tiene es que tenemos que entender una cosa. España no tiene lugares vírgenes, o sea, no hay bosques primigenios ni lugares inalterados. Hasta en el rincón más inaccesible de Pirineos ha tenido una influencia humana brutal. Claro. Y bueno, ¿cómo podemos ver un poco en el pasado estas cosas? Pues hay un montón bueno, un montón tampoco, pero hay opciones. Por ejemplo, una de las más habituales es los restos fósiles que se encuentran sobre todo en las cuevas, que esos son lugares normalmente donde pues, depredadores como los mismos humanos prehistóricos o también pues, en el pasado había leopardos y osos cavernarios y leones, pues dejaban un montón de huesos que han servido para documentar un montón de especies que había aquí. En Ujú. el caso concreto de la Sierra de Guadarrama, a mí me parece brutal, porque tenemos un yacimiento en Pinilla del Valle que invito a todo el mundo que nos está escuchando a curiosear un poco. Ahí, bueno, primero de todo, vamos a contextualizar las cosas. Estamos ahora mismo en el Holoceno, con un clima más o menos estable, ¿vale? Un clima que aquí, bueno, pues es mediterráneo, en la cordillera cantábrica es atlántico, y ha sido más o menos así durante los últimos 10.000 años. Antes de eso, el periodo anterior en el que estábamos era el Pleistoceno, y era un periodo en el que se sucedían periodos de fríos con glaciares y interglaciares. Entonces, los yacimientos de Pinilla del Valle se corresponden al Pleistoceno superior, es decir, hace unos 125.000 años. ¿Que esto te parece mucho o poco tiempo? Yo diría poco. Pues efectivamente en tiempos biológicos es antes de ayer, básicamente. Claro. Porque si tenemos en cuenta que, para que te hagas una idea, la vida útil, la vida que suele existir para una especie que está existiendo en la Tierra, suele ser de media, es verdad que oscila un montón entre grupos taxonómicos, pero entre 2 y 4 millones de años es lo que ha estado viviendo. Entonces, cuando tienes
esos periodos, para mamíferos suele ser la media como medio millón de años, lo que existe en la faz de la Tierra. Los humanos, Homo sapiens como tal, creo que llevamos unos 200.000 años aproximadamente, es decir, somos una especie joven. Ujú. Pues quiere decir que simplemente por la coevolución han estado adaptados a vivir con un montón de especies que han estado existiendo hasta fácilmente pues 10.000 años o 100.000 años, o si nos ponemos a ajustar un poco, puedes con calma decir hasta hace 200.000 años o 500.000. Entonces, bueno, lo que pasaba en este periodo del Pleistoceno tardío, pues había esas fluctuaciones del clima y las especies no es que se extinguiesen y volviesen a aparecer nuevas, sino que se movían a regiones más cálidas o más frías en función, ¿no? Teníamos aquí un gremio de comunidades adaptadas al calor, pero también al frío. Por ejemplo, en España ha habido leopardos de las nieves en los periodos fríos. Y también ha habido leopardos, como la especie africana, pues en los periodos cálidos. Entonces, poniendo esto en contexto, lo que salió en el yacimiento de Pinilla del Valle fue un gremio que se parece mucho al actual. Había ciervos, había corzos, había rebecos, que el rebeco ya no queda por la Sierra de Guadarrama, solo queda en Pirineos y Cordillera Cantábrica, Vale. pero había otras especies. Y entre estas especies, bueno, también estaba el lobo, pero teníamos el cuón, que el cuón, ¿conoces la especie? ¿Te refieres a los dos cánidos que estuvieron conviviendo? ¿Era una especie de hiena o algo así, o me equivoco? Era Me como una suena. especie de lobo pequeñito, como perro salvaje, Ah, vale, que lo asimilo. que era más o menos del tamaño de un coyote o un chacal, pero que cazaba en grupo y cazaba, se le daba muy bien cazar. De hecho, es una especie que a día de hoy sigue existiendo. Lo único que En aquí ha África. desaparecido, pero la tenemos en el sudeste asiático. Desde Ah, India, Nepal, Camboya, toda esa zona aún mantiene poblaciones de cuón, la especie es Cuon alpinus, que también se le llama en inglés el duol, y lo teníamos aquí. En la Sierra de Guadarrama había ese. También teníamos, pues, león, habían salido leopardo. En el yacimiento en concreto ese creo que no salió leopardo, pero sí que está documentada la presencia del leopardo en el Pleistoceno tardío en la Sierra de Guadarrama. También había caballos salvajes, había vacas salvajes, lo que se llama como el uro, el uro. y castor europeo, por ejemplo. Es decir, tenemos una comunidad tremendamente más rica y compleja de animales que lo que queda a día de hoy. Totalmente. Eh, y bueno, pues estoy pensando por dónde tirar, porque es que de aquí pueden salir mil cosas. No sé. En base a esto, pues cuando se quiere declarar el parque nacional, pues una pregunta interesante puede ser, pues, ¿qué hacemos de si habría que recuperar algo de eso, ¿no? Mínimo el lobo que se termine de asentar, habría que preguntarse si también el rebeco o el castor Reintroducir. Tú te refieres a reintroducir, ¿no? de introducirlo, porque está muy complicado con la fragmentación y pérdida de conectividad que hay en España actualmente, pues veo prácticamente inviable que lleguen los rebecos. O sea, yo entiendo que tú quieres basarte en la biodiversidad que había en el pasado Ujú. para volver a crear ese clima ahora en el presente. Más O que la idea. es meternos un poco en tema de rewilding, pero más que crear como una composición específica de una imagen que te puedas estar imaginando, es dotar a la naturaleza de las herramientas que tiene para autogestionarse. Es decir, en vez de tener que depender pues de que estemos abriendo el bosque con claras o que pues estemos pastándolo con ganado doméstico, o pegando tiros a los animales, pues que todos estos procesos le dotes a la naturaleza de herramientas para poder cubrirlos, que tenga Que su sean gremio de... usados. Eso es. Entonces, darle un poco de espacio. Que no digo, cuando digo esto, no es dejarle ahí al tuntún. Requiere todo esto de una gestión y Claro. estar evaluando continuamente pues cómo están saliendo y si hay que tomar medidas en concreto específicas para reducir posibles conflictos que pueda haber con los humanos. Ajá.
Muy bien. Entonces, bueno, volviendo al tema de la historia natural de España, eh, y otra vez en el caso de la Sierra de Guadarrama, Ujú. hemos visto la parte de animales, que teníamos una riqueza brutal, pero también está el tema de la flora y la vegetación. Bueno, para los que no sepan mucho de botánica, la diferencia entre flora y vegetación, a mí me gusta mucho la explicación que me dieron, que es que flora vienen a ser como los ladrillos de una casa y la vegetación la casa en sí. Es decir, la flora son las especies en concreto, es decir, si tienes un roble, un haya, un pino, y luego la vegetación es un pinar, un bosque mixto caducifolio, Más todo eso. complejo, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿qué tenemos a día de hoy en la Sierra de Guadarrama? Pues tenemos un pinar de Pinus silvestris que procede principalmente de repoblación, unas repoblaciones que se hicieron con un fin que lo lograron, que era simplemente proteger el suelo de la erosión para que no se colmate de sedimentos un embalse que abastecía de agua a la Comunidad de Madrid. Fíjate. Y entonces, pues hicieron repoblaciones también para producir aprovechamiento maderero. Había de manera natural el Pinus silvestris, pero también teníamos mucha más abundancia de otros dos pinos, el pino laricio, el Pinus nigra, y el Pinus pinaster, el pino resinero. Ajá. Pero no solo había pinos, sino que aquí era un vergel de vida también, por así decirlo, en temas botánicos, porque teníamos también bosques caducifolios que no tenían nada que envidiar a los de la cordillera cantábrica. Aquí, Aquí, sí, ahora te cuento una, no sé si lo conoces, el bosque que hay aquí en la así sierra. cuéntame, encantado de ahora. Porque si vienes por aquí te va a flipar. Hay un mini reducto, un parque natural de la Font Rocha que se llama, que hay un bosque caducifolio con arces, con quejigos, o sea, un sotobosque también de Pues helechos, fíjate. en un carrascal, un complejo de carrascal, Ujú. pero no la carrasca normal, es una subespecie de la Quercus rotundifolia, creo que se llama. La Sí, carrasca sí, adaptada la aquí, encina típica de esa. pero adaptada aquí, Ujú. a la que hay aquí. Es una pasada, o sea, es una montaña mediterránea y hay un reducto de hombría que hay aquí, Qué un maravilla. mini bosque caducifolio. Y aquí también había, y ya te dejo, aquí hay un topónimo que es el Teixereta, que es del tejo en valenciano. Anda. Aquí había tejos y hay tejos, todavía queda alguno. Qué gracia. Sí, Aquí también tenemos tejedas. De hecho, hay un caso muy famoso que, bueno, pues hay un árbol que ha sido catalogado como árbol singular y está datado, es un tejo milenario que datan aproximadamente entre 1500 y 1800 años. madre mía. Y a mí me gusta mucho pensar en ese tipo de cosas porque es, joder, si pudiésemos ver lo que ha visto este tejo, lo que habría visto pasar por ahí. Totalmente, Desde totalmente. luego, osos en ese momento había. Y también hablando de eso, para saber, bueno, por, por decir un poco más de lo que había por aquí, también la parte de caducifolia, aquí había hayedos, que queda a día de hoy el hayedo de Montejo, ¿no? En esa zona al norte de la Comunidad de Madrid, pero en el pasado era mucho más extenso. Y de hecho cree que el proceso de colonización tras la glaciación hubo un reducto que sirvió como último bastión para la especie, desde la que recolonizó lo que es la cordillera cantábrica y el resto de Europa, al igual que en la península itálica, los refugios del sur climáticos. Ajá. Entonces, pues todo eso a día de hoy se ha visto tremendamente reducido y es por consecuencias antrópicas. Entonces, quiero decirte 6 factores trágicos para la naturaleza en España, que me lo tengo aquí la chuletilla para, A ver si para hablar de ello. hay que tirar de chuleta. Sí, el primero de ellos es una cosa que ocurrió entre 1855 y 1925 que cambió por completo el paradigma del campo rural en España, que es la desamortización de Madoz. Fue un momento en el que el Ministerio de Hacienda de aquel momento, influenciado por la clase burguesa de aquel entonces, pensó que para estimular la economía del país y mejorar así el conjunto de la sociedad, lo que había que hacer era vender terreno público. Entonces, le dijo al gobierno, a través del Ministerio de Fomento, que decidiese cuáles eran los montes que no debían venderse por motivos que ellos decidiesen. Entonces, fíjate, ya de por sí
va agresivo. Es un poco como el Donald Trump de esa época, que está diciendo todo lo que no tenga justificación, fuera. Entonces, la justificación que sacó el Ministerio de Fomento a través del primer cuerpo de ingenieros de montes del Estado era, pues mira, vamos a elaborar un informe que os vamos a remitir y vamos a elaborar el primer catálogo de montes públicos de España. Estamos hablando de la primera figura de protección de la naturaleza en España, que era de 1859 cuando se sacó. ¿Y cómo decidieron si tenían que conservar los montes o no? Pues al principio pensaron en que sea por cuestiones de salubridad, que la gente pues, pueda vivir de esos sitios y aporte salud a la sociedad española. Otra cuestión era que sirva para aprovechamiento maderero, básicamente. Y la tercera, por cuestiones de seguridad nacional. Es decir, tres cuestiones que por ahí no escuchas en ningún lado conservación de la naturaleza. No había ningún interés como hay a día de hoy en conservar al oso, al lobo o al lince. Claro. Y este informe, pues cuando lo mandaron, pues mostraron que podían enajenar, es decir, vender para que se privatice el monte unas 3 millones de hectáreas medidas con la capacidad de medir de aquella época, que había unos errores bastante grandes. Pero el Ministerio de Hacienda dijo, oye, que esto es muy poco, que queremos por lo menos el 50% de la superficie de España que se privatice. Efectivamente. Entonces, pasaron de esos tres criterios iniciales y dijeron, mira, no se va a poder vender si tiene pino, haya o roble. Y se puede vender, pero hay que revisarlo primero, si tiene bosque caducifolio como robles y o las encinas también, aunque no sean caducifolios, también se podían revisar. Y sí que se podían vender sin ningún tipo de problema si eran formaciones de crecimiento rápido como las olmedas, fresnetas y zonas de pasto. Ujú. Entonces, fíjate el paradigma. Con eso se vendieron, a ver si tengo por aquí el dato, se pusieron como enajenables 3,4 millones de hectáreas y exceptuados 6,7 millones de hectáreas. Ya ves. No, perdón, eso era lo inicial, que me he confundido de línea. Y lo que finalmente se hizo enajenable pasó de esos 3,4 millones que decía en ese primer informe a 5,5 millones de hectáreas enajenables. Este es el motivo por el que prácticamente todos los encinares de España son privados. Montes de Toledo, Sierra de Andújar, Extremadura, todo Eso te eso iba es a decir, privado por eso. las de esas. Claro. Y eso luego, los intereses privados que ha habido de generar dinero, pues han provocado que la configuración del campo pues esté llena de vallados cinegéticos, que pierdes ya totalmente la capacidad de migración de las especies Eso es. y hay un uso mucho más intenso del campo que lo que había. Ujú. Entonces, eso es la primera de las cuestiones. Segunda cuestión, la concentración parcelaria. La concentración parcelaria, ¿sabes a lo que me refiero? Yo imagino si o sea, por ejemplo, una propiedad que está muy próxima a la otra, ¿te Ujú. refieres? Eso es. Cuando básicamente tienes dos parcelas de, pongamos, 0,5 hectáreas cada una, pues dices, oye, pues como quiero sacar un mejor rendimiento, pues me voy a comprar un tractor más grande y voy a comprar estas dos fincas para así poder mover mejor el tractor y las voy a unificar, perdiendo los lindes entre ellos. De Ujú. hecho, te voy a pasar aquí unas fotos Lo pondré. están puestas a la misma escala de proximidad para que se vea la diferencia. Una es un caso en el que ha sufrido una concentración parcelaria muy acusada, que es en el caso del municipio de Escarabajosa de Cabeza, en Segovia, un nombre curioso, y otro caso que no ha sufrido esa concentración parcelaria porque no ha interesado, que es Valdespino en la provincia de Zamora. Eh, Valdespino es verdad que en este caso está muy rodeado por masa forestal, pero en el centro, en la zona agrícola, lo que se ve son pequeñas parcelas, mucho más pequeñas que las que se ven en Escarabajosa de la Cabeza, que tienen
un valor ambiental muchísimo mayor que lo que tiene el paisaje en Escarabajosa de la Cabeza. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues ahí entre las parcelas lo que se han puesto históricamente son muros de piedra y sobre ellos pues los ratoncillos y otros pájaros han puesto las semillas y se han empezado a dispersar por ahí un montón de setos, haciendo una matriz en el paisaje que está llena de caminitos que usa la fauna para desplazarse, refugiarse y alimentarse. Ujú. Entonces, eso permite que en zonas como, en este caso, Valdespino, ahí te viva pues una comadreja, un zorro, un tejón, mientras que en el caso de Escarabajosa, al no tener esas zonas, no tienes la zona de refugio de un montón de mesodepredadores que luego se alimentan en las zonas de pasto. Y eso, por un lado, te está reduciendo a nivel ambiental un montón la funcionalidad del ecosistema, pero al mismo tiempo perjudica en otro sentido a los agricultores porque están perdiendo el depredador natural de muchas plagas como pueden ser los topillos. Topillo. Claro, claro. Claro, al final, la configuración del paisaje, hay muchos paisajes que se han ido modelando, como dices, a lo largo del tiempo y al final la fauna se ha adaptado ahí, ha criado ahí, las actividades del sector primario se han adaptado, entre comillas, pero claro, luego el tema, sobre todo que a mí más me preocupa, es el corte de ese flujo de fauna, de ese paso de fauna natural, porque si hay un vallado, hay un Totalmente. derribado, eso se corta, o si hay un transcurso de fluvial, o yo qué sé, un nivel freático que es clave Sí. para dar de beber a un bosque, al final todo eso se ha configurado de tal forma que hay más conflicto con la fauna por eso mismo. Fíjate, ahí en el tema hídrico que has comentado, ese es un caso que tenemos una legislación que es muy beneficiosa para precisamente fomentar esa conectividad. O sea, los ríos en ambientes mediterráneos como es España son auténticos corredores de vida. O sea, Sí. ahí eh, tienes el agua que es absolutamente necesaria para un montón de seres vivos y la ley actual que tenemos de agua, pues establece lo que se conoce como el dominio público hidráulico. Este Ujú. dominio público hidráulico es de todos los españoles. Entonces, tú si ves por el campo un río que le está cruzando una valla, eso es totalmente ilegal, porque está ocupando territorio que es de todos los españoles. Claro. ¿Y por qué digo esto? Pues porque no se ha respetado en muchos lugares de Extremadura y Andalucía que han hecho fincas cinegéticas con unos vallados que tapan el río para que con unas planchas metálicas súper pesadas para que solo cuando fluye mucha fuerza del agua la empuje, pero que no pueden ni moverse por ahí los zorros. Se han Una inventado barbaridad. como unas presas o unos azudes ahí porque les ha dado la gana, ¿no? Claro, entonces eso es totalmente ilegal, aunque se haga. La buena noticia es que poco a poco eso se está tratando de recuperar y el dominio público hidráulico, si se aplica la realidad de la ley, pues es dotar al territorio de una conectividad brutal, porque no es solo recuperar lo que es el cauce del río que tiene agua, sino que tienes que mínimo, tiene como dos criterios, un criterio hidrológico, que es pues hablamos en hidrología de periodos de retorno de las avenidas. Es decir, cuando pues tienes un evento de lluvia extremo, Como el de Valencia. sí, ese era con un periodo de retorno muy elevado, pues lo que se establece el dominio público hidráulico, la parte hídrica corresponde a un, un suceso de precipitaciones que se ocurre cada 10 años es de probabilidad. No quiere decir que Que sea exacto. matemáticamente te vaya a Sí, sí. ocurrir. Entonces, con eso ya consigues lo que viene siendo como la zona de ribera y el cauce. Ujú. Pero es que hay más, porque la ley también tiene un criterio geomorfológico. Es decir, mirando fotos satélites y un poco lo que te va diciendo el terreno, pues de por dónde ha pasado históricamente, todo eso corresponde a dominio público hidráulico. Y si se consigue respetar eso, tendríamos ganado en conectividad un mundo. Claro. Luego podemos poner el ejemplo desastroso que se ha hecho en todo el levante español Si con las con los canalizaciones que se han hecho, mojones o los mojones de la franja litoral con el sí, mar. O sea, dominio público se lo han saltado por sí, los una ojos. aberración. Un desastre.
Entonces, bueno, volviendo a factores trágicos de la naturaleza en España. Ya hemos dicho la desamortización de Madoz y la concentración parcelaria. Luego, otro que inevitablemente ha tenido un impacto es el crecimiento de la población humana. A más personas, más recursos que tienen que usar. Y pues si la gente quiere comer pues más arroz, vas a necesitar más arroz. Y si quieren comer más corzo, vas a necesitar más corzo. Pero el corzo hay el que te produce el ecosistema, no hay más. Entonces, pues cuanto más seamos, más complicado. Y para que te hagas una idea, pues tengo por aquí apuntado un poco la evolución demográfica de España, que pues a día de hoy estamos en 49 millones de habitantes. Pero es que hace 100 años, lo tengo por aquí, a ver, aquí, es que estamos en 2025, ¿no? Pues en torno a 1916, según el Instituto Nacional de Estadística, éramos 20 millones de personas. Es decir, menos de la mitad. En 100 años se ha duplicado la población en España y sigue aumentando a día de hoy. Esto inevitablemente tiene un impacto. Y ya encima no estoy contando el impacto que supone que todos los años nos visiten 80 millones de personas. Es decir, La lacra tenemos del turismo. una sobrepoblación de humanos, por así decirlo, que físicamente no caben por temas de producción del terreno. Que bueno, en verdad es un poco cuestionable esto porque a medida que se mejora la tecnología y el uso de fertilizantes, el uso del agua, sí que puedes potenciar la productividad del terreno y gracias a precisamente estas tecnologías, pues no hay problemas de soberanía alimenticia en la Unión Europea, con esto que decía un poco de la política agraria común de antes. Muy bien. Así que bueno, ahí tenemos otro factor. Luego, un factor que es un melón enorme es la ganadería y los incendios. ¿Por qué junto estos? Porque la ganadería, una cosa que se ha hecho siempre para favorecer el pasto para el ganado es quemar el monte. Sí, Cuando quemas el monte, pues favoreces que se reduzca la biomasa aérea y al año siguiente lo que más favorece es el pasto. Sobre todo si nada más quemar, metes ganado. claro. Y es muy interesante ver el impacto que ha tenido esto en el pasado. Y voy a ir al caso de la cordillera cantábrica. La cordillera cantábrica, ¿cómo te la imaginas, Gorka? En cuestión de plantas. Así. Pues la verdad, hace muchos años que no voy, pero sé que ahí hay mucha afición micológica y el Ujú. tema de bosque, sinceramente, no sé cómo estará. Bueno, pero son bosques densos, de hayas, de robles, así con mucha humedad, ¿no? Ujú. Pues eso es una cosa que ha sido producida y favorecida tremendamente por la ganadería extensiva y por los incendios. ¿Y por qué se sabe esto? Pues hay registros polémicos, que es una de esas formas de averiguar lo que había en el pasado, en las turberas, que las turberas pues son medios que están permanentemente encharcados con una falta de oxígeno que hace que la materia orgánica no se descomponga. Entonces, pues año tras año se va acumulando y vas creando capas que te generan un perfil con lo que puedes mirar en el pasado lo que había hace 1000 años, hace 2000 o lo que haya. Y lo que se ha visto que había en la cordillera Cantábrica antes que esto era un pinar. Era Hostia. pinar de Pinus silvestris y sobre todo había alguno otro como el Pinus pinaster, el pino resinero. Y, y por qué a día de hoy, tras los incendios y la ganadería extensiva, ya no tenemos prácticamente pinar. Solo quedan dos pequeños pinares naturales de Pinus silvestris en la cordillera cantábrica. Uno estaba en Puebla de Lillo y el otro por ahí cerca, en la zona de Palencia y León. Y bueno, pues todo esto es porque el fuego también afecta al ecosistema y afecta favoreciendo a especies que sean pirófitas o que tengan capacidad de rebrote. Y esto ha Claro. favorecido al haya y al roble porque tienen la capacidad de rebrote de cepa y además cuando pasa el ganado
si se come las puntas de las ramas, rebrota sin problema. Tú si te comes bueno, una persona no, pero un animal, si se come la punta de un pino, le has jodido tremendamente. Y Ajá. además el Pinus silvestris en concreto es una especie de pino pues, que requiere bastante agua y que no tiene adaptaciones al fuego como si lo tienen el pino carrasco ese que tenéis por Alicante, que tiene unas piñas que cuando hay un montón de calor explotan y está generando, pues está ahí poniendo su semilla, ¿no? Literalmente para regenerarse tras el incendio. Sí, sí, sí. Y fíjate qué curioso eso, Orca, que estamos hablando de todo esto y da la casualidad que en esos dos pinares que quedan naturales, qué casualidad que es ahí donde aguanta el urogallo cantábrico, Fíjate. que quedan, creo que eran menos de 200 ejemplares, algo así, está ahora a punto de extinguirse, Sí. pues hablan de él como que es una especie que es una subespecie que depende mucho más de las frondosas que el resto de urogallos. Bueno, esto es un poco porque es lo que le ha tocado por la influencia humana, pero el urogallo le viene de lujo en invierno cuando no tienes hojas de árboles caducifolios ni frutos, pues comer acículas de pino. Entonces, gracias a las acículas de pino que quedan en esos lugares de la cordillera cantábrica, aguanta ahí más o menos el urogallo, aunque está muy jodido porque lleva muchos años con muy poca población y ya sabes los problemas de una población pequeña. Ujú. En cambio, en Pirineos, que hay mucho más pinar, está mucho mejor. Qué interesante. Algo relacionado había escuchado yo con el pinsapo en la zona de Cádiz, que está Anda. también desapareciendo. Había, creo, si no me equivoco, por la sierra de Cádiz estaba el pinsapo, creo que era, estaba asociado como a esas épocas glaciares Ujú. y ahora está desapareciendo totalmente, quedan Sí, muy poquitos. sí, es una especie, lo que dices es lo que se conoce como una especie relicta. Una especie que en el pasado ha tenido un área de distribución mucho más grande y que ahora está acantonada en un área de distribución pequeña. Claro. Lo curioso del el pinsapo es que actualmente está en expansión, se está recuperando. ¿Y por qué? Porque se ha reducido la carga ganadera. Gracias a que ya no hay tanta ganadería extensiva por esas zonas, Se se lo... está regenerando el pinsapar en la Sierra de Grazalema. Es que claro, es que esto funciona así. La configuración del paisaje trae beneficios de alguna forma, pero te cargas la biodiversidad Fíjate, que fluye normalmente. Es que claro, la todo tienes a mano. esto yo lo diría básicamente porque la naturaleza son equilibrios. O sea, tú cuando afectas al ecosistema, pues haces un reajuste, siempre tiende a estar en equilibrio. Entonces, pues en el momento en el que reduces la presión de herbivoría, pues se te regenera el arbolado. Es matemático, básicamente. Sí, sí, sí. Qué interesante. Así que hemos ido a la ganadería extensiva y los incendios. Y luego tengo aquí apuntado, que no voy a entrar en mucho detalle porque no estoy tan informado en este aspecto, pero el tema de las guerras ha sido otro de esos eventos trágicos para la naturaleza desde siempre. Claro. Por ejemplo, la misma reconquista que hubo pues ahí de los cristianos contra los árabes en la península ibérica, pues para asegurar el territorio lo que hacían para otear bien es quemar el monte para poder ver al enemigo. Y luego pues se pasa mucha hambre con el tema de la posguerra, ¿no? Entonces, en la posguerra en España se labró un montón de terreno que nunca había sido labrado para tener algo que comer. Los bisontes europeos ahí en Centro Europa se extinguieron en la Segunda Guerra Mundial porque se morían de hambre los soldados. Claro. Y gracias a que quedaban unos pocos ejemplares en zoológicos se recuperó, pero la población salvaje como tal se había extinguido por la guerra. Sí. Estaba viendo el otro día como dato curioso, le hice un podcast a un naturalista italiano hablando del Canis lupus italicus y me dijo que había una subespecie de lobo en Sicilia que se llamaba el Canis lupus cristaldi y que también murió por el tema de la guerra. Cuando hubo la guerra allí se fue a pasar la mejor vida, una lástima. Muchas especies van asociadas a Fíjate. desaparición o muchos entornos por la guerra, sí, sí. En el caso de las islas es que además son terrenos que están especialmente afectados por eso, porque
Fíjate el caso de Inglaterra, que ahí han conseguido extinguir hasta al jabalí. Y mira que es un bicho duro de roer. Ya ves. Ahora querían reintroducir al lobo ahí en Escocia, en las Highlands. A Mm, veremos qué pasa con Algo eso. escuchaba. Estaría muy bien, desde luego. Es que se les ha ido de las manos con el tema del ciervo rojo. Mm. Ya Ciervo han matado. rojo y combinado con la ganadería, que echan el balón fuera lo máximo que pueden, pero si no tuviesen tanta oveja no haría tanto daño el ciervo. Claro, totalmente, Mm. totalmente. Y el último punto, y ya con esto acabarían esos 6 factores trágicos para la naturaleza, es la caza sin control o abusiva. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en la época en la que se elaboran las juntas de extinción de especies dañinas. Bueno, Que ahí, mira, tengo aquí la tabla a mano. Vamos a ver los pues la datos. ponemos. Sí, si quieres te la paso para que la Sí, mires tú también. pásamela y la pongo aquí, en la edición del vídeo, claro. Vale. Me da hasta escalofrío. Mira, yo a veces he hecho algún vídeo y he visto plenos de ayuntamientos de estas épocas sangrientas y me he Es quedado... una barbaridad. Buah, Luego también, estos son datos de referencia que hay que tomar un poco con, pues que no es la verdad absoluta de lo que hubo. En algunos casos se mataron más ejemplares y en otros menos. Por ejemplo, había casos de gente que mataba, pues también estaba el tema de las perdices, que creo que se hacían, y si eliminabas nidos de perdices te daban dinero, pues a lo mejor se reservaban unos huevos y los van dosificando para recibir el dinero de los ayuntamientos, me han comentado. sí, Y en el caso del lobo, lo que estamos viendo es que entre 1954 y 1962 se mataron 1.470 lobos. Es decir, es brutal. una puta locura. Es brutal. El otro día estaba viendo yo una foto que salía en Picos de Europa, una foto, yo calculo que sería, pues sí, de esta época, del 60-70, donde se mataron más, y salían todos posando orgullosos, una loba joven, Mm, todas sus crías muertas, habían muerto, las habían eh, pegado una hostia contra una piedra y habían matado a los cachorros. O sea, esa era la España de esta época. qué barbaridad. Si es que lo positivo que tenemos para arrojar un poco de esperanza a eso es que la percepción social está cambiando. Que ahora ya cada vez somos más los que defendemos al lobo y al Bueno, resto de especies. pues, Y si quieres nos metemos de bruces con el lobo. sí. Pues mira, en los puntos que habíamos analizado, Ujú. como tú has transitado por esa zona de medio rural, con coexistencia con el lobo, Ujú. ¿quieres que tratemos ese tema? A ver cómo lo has palpado tú. Actualmente, lo que se está diciendo es que en la vertiente madrileña, pues para situarnos en cantidad de lobos que pueda haber, siempre en los últimos años, más o menos 10 años, se ha estabilizado la población, está bastante estancada, sobre todo por furtivismo y por atropellos. Estamos hablando de que hay actualmente en torno a 5 o 4, ahora se habla más de 4 que de 5 manadas de lobos en Madrid. La parte más fuerte está en la sierra, en la vertiente segoviana, y también pues, se ha ido expandiendo hacia Ávila, donde ha creado mucho conflicto con la ganadería extensiva, y en la Sierra de Gredos, como hemos comentado, con la cabra montés, por el tema de este aprovechamiento cinegético. Luego también en la zona esa de la Sierra Norte de Guadalajara se habla de que hay unas 3 manadas de lobos, pero también con un tremendo conflicto con las personas que les impiden que lleguen a todo lo que viene siendo el sistema ibérico y que así hagan una recolonización de la península ibérica por esa vía oriental. Sistema eh, ibérico, helvético, hasta llegar a Andalucía, que no les Eso dejan. es. No les dejan. Yo creo que el lobo de llegar al sur va a llegar antes a través de la Sierra de Gredos, porque tiene muy cerca el Parque Nacional de Monfragüe, que eso, a nada que dos lobos se lo crucen en un par de noches, ya han llegado ahí. Y desde ahí, pues Montes de Toledo es una zona bastante hostil porque tiene mucha montería, pero ahí ya llegan a Cabañeros, que ahí tienen 40.000 hectáreas que son realmente tranquilas. Qué bueno.
Y bueno, pues el lobo en la Sierra de Guadarrama, volviendo a él, aquí tenemos una cosa positiva para la coexistencia, que la ganadería extensiva que hay es principalmente de ganado bovino, es decir, vacas. Las vacas es de los animales que menos sufren los ataques del lobo. Es mucho más complicado coexistir con el lobo cuando te dedicas a ganadería con ovejas o con cabras que si estás con caballos o con vacas. Ujú. Entonces, pues aquí se ha estado estudiando la dieta del lobo en el Parque Nacional y su entorno desde 2017 y es de los sitios donde es más estable. Es increíble cómo se ha adaptado a alimentarse sobre todo de corzo y jabalí, que sin embargo ha causado impacto en estas poblaciones. Cuando empezó a estudiarse, lo que más alimentaba era casi un depredador especializado en corzo, Ujú. eh, que era más del 50% de la dieta. Y en el último estudio, que os invito a que los miréis, están publicados en la web del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, pues no sé si había bajado a un 20 o un 30% y la mayoría era jabalí. Fíjate. El corzo también es lo que te digo que por ser un pinar con un aprovechamiento maderero y sobre todo de madera de coníferas y no tener mucho bosque caducifolio a día de hoy, no está alcanzando densidades óptimas para la especie en el entorno del Parque Nacional. Son realmente bastante bajas. Esto complica la vida al lobo porque se tiene que mover más para encontrar el suficiente alimento. Estamos hablando de que en zonas de pinar de la Sierra de Guadarrama tienes densidades a veces que son de 2 corzos por cada 100 hectáreas, que Fíjate. es muy bajo eso. O Es sea, nada. para que te hagas una idea, lo que podría haber perfectamente en zonas con un hábitat mejor para el corzo, hablamos de zonas con un buen sotobosque, bosques así de galería o bosques caducifolios con mucho roble y sotobosque, pues estamos hablando de que podría haber fácilmente densidades de entre 8 y 15 corzos por cada 100 hectáreas. Y aquí es que ni la mitad. Entonces, hay mucha mejora por hacer en ese sentido para favorecer al lobo en el entorno del Parque Nacional y de hecho, por traer un poco de eh, fe a todo este asunto, pues desde el propio Parque Nacional se toman medidas para mejorar el hábitat en el sentido de hacer una silvicultura de conservación, que si quieres luego te paso unas fotos para que lo pongas en el vídeo. Claro, Hay claro. unas técnicas que están haciendo, pues cuando detectan regenerado natural tras esa repoblación que se hizo de pinar, están empezando a hacer unas claras que lo hacen de una manera muy similar a como se generaría un rodal nuevo dentro del bosque. Ujú. Esto lo hacen, pues por ejemplo, te está regenerando serval de cazadores en el pinar. Es una especie magnífica, es una rosácea que genera una flor que le encanta a los insectos y el fruto se lo comen los tejones, las aves. Serval de cazadores viene precisamente de que los cazadores cuando veían uno de estos se ponían ahí porque los pájaros van a comerse el fruto. Ujú. Entonces es muy interesante a nivel ambiental, pues cuando ven una de estas especies, también tejos, robles, el mostajo, eh, pues están haciendo, liberando esos pies que se están regenerando a través de un anillamiento de los pinos que están quitándoles la luz más próxima. Y es una técnica que a mí me fascina en lo personal porque haces un corte así a todo el perímetro del tronco que impide el flujo de la savia. Entonces, poco a poco se te va muriendo ese árbol, pero mantienes la estructura del bosque, es decir, como que es un proceso gradual en el que se va muriendo, pero se acelera más que si no actuases. Ya estás dejando que entre más luz porque lo primero que se caen son las hojas, entonces empieza a entrar más Claro. y pues poco a poco así se está recuperando el ecosistema y esto va a hacer que en el futuro vaya a haber más vida en la Sierra de Guadarrama. Entonces, poco a poco que sea un parque nacional va a tener sus frutos. Eso es. Muy interesante, tío. Ya pondremos aquí las fotos para Lo verlo. que es, sí, vuelvo a lo del principio, que aquí falta ciervo y el ciervo sería la hostia para el tema de ayudar al lobo. A especializarse en ese tipo de ungulado. Ujú. Pues mira, muy interesante, muy interesante. Que, por cierto, fíjate en el caso de Cabañeros, ahí el lobo también sería
esencial, podría ocurrir lo que ha pasado en Yellowstone, de que metes lobos en cabañeros y te regulan, sobre todo a través de la ecología del miedo, cómo configuran el paisaje pues, entre todos los animales, porque ahora los ciervos, por lo que tengo entendido, pensaba que había más densidad de la que hay, pero no es tanta. O sea, el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Cabañeros establece una densidad de ciervos para el parque en función a la capacidad de carga. Es un valor totalmente orientativo porque el campo no te produce lo mismo de un año para otro, pues es meramente aproximado. Pues establecen que debería haber 20 ciervos por cada 100 hectáreas. Bueno, pues en la zona de Raña estuve ahí de visita hace poco y me comentaron que había como 23 ciervos por hectárea. Sin embargo, tú ves que están las encinas de la Raña totalmente todas a la misma altura porque no llegan más alto los ciervos y no hay prácticamente regenerado. Pero es curioso que la densidad está bastante bien, simplemente que se quedan en unas zonas que si hubiese lobo se moverían más. Claro, Mm, claro. Porque la falta de un superdepredador Eso es. cambia también el comportamiento de los ungulados y luego lo que decías tú de Yellowstone, lo que pasó. Cambian el comportamiento de los ungulados, ellos cambian el modo de alimentarse, se mueven más o se aglutinan más. Sí, sí. Al Mm. final influye en todo. O sea que el lobo, y ahora si quieres tocamos, porque vamos un poquito justicos de tiempo, Así, si quieres tocamos el tema del rewilding ahora. Y vale. el tema del lobo, ¿tú por qué crees que no se está reintroduciendo? Porque, por ejemplo, en Sierra Nevada se podría introducir lobo. En Sí, Sierra Morena se podría reintroducir lobo. En estos perfectamente. parques que has comentado tú, hace falta lobo. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere el gobierno, en la Junta, en las comunidades autónomas? Bueno, es básicamente tema de aceptación social. O sea, esto es una cosa que la gente tiene que entender que en España nunca ha habido una repoblación de lobos. Lo único que ha ocurrido es un proceso de recolonización natural, porque es una especie que genera tantos sentimientos encontrados que los políticos no se han querido posicionar y es una pena porque si tuviésemos una administración que se pone contundente en que esta especie no la puedes tocar, inevitablemente lo que pasaría es que se vaya reajustando todo la sociedad en base a eso. Pero si le estás diciendo que mañana lo puedes cazar, que al siguiente no, pues lo más fácil es que se tomen la justicia por su mano. Sí, Entonces, bueno, pues desde el lado de hacer rewilding en esto, ¿no? Pues vendría súper bien. Lo único que se está optando por un rewilding pasivo, que tú simplemente reduces un poco la presión y al reducir esa presión eh, recuperas la naturaleza. sí, dejarla, Mm, ¿no? Dejarla un poco, Eso es. apáñate, sin meter mano. Muy interesante. Pues si quieres tocamos el tema del rewilding ya para terminar Sí, y después hablar de ello. si quieres cuento un poco la experiencia que he tenido con la organización de Rewilding Spain. Claro. O sea, hablando únicamente de mi experiencia y no en nombre de Rewilding Spain, esto es Ajá. importante. Bueno, pues es un proyecto que empezaron aquí hace 3 años en España, pero que viene de una organización que es de la que emanan todas estos pequeños paisajes, que bueno, de pequeños tienen poco porque el área objetivo de trabajo de Rewilding Spain son 850.000 hectáreas. Fíjate. ¿Y por qué tan grande? Porque necesitas superficies grandes para garantizar un mínimo grado de autogestión y autorregulación del ecosistema que pueda gestionarse a sí mismo. Ujú. Entonces, cuando se habla de rewilding no es hablar de recuperar pues, una imagen estática en el tiempo. Hablas de recuperar los procesos. Estamos hablando de pues, recuperar, por un lado, el gremio de carroñeros. Los de Rewilding Spain han estado soltando buitre negro y quieren empezar con el quebrantahuesos en el sistema ibérico. Precisamente acabo de hacer un podcast hablando de quebrantahuesos. Muy interesante. Anda, ¿y ha comentado un poco eso del sistema ibérico? Sí, sí. El tema de dónde se está reintroduciendo, dónde se está queriendo recuperar, porque hay algunas zonas que se está quedando como colapsado, ¿no? Que ya no caben más. Entonces,
Sí. Jo, pues un tema fascinante. Desde luego, eso luego le tengo que echar un vistazo. De hecho, creo que también comentó el tema de Andalucía, creo que también hay una Sí, población en allí. Cazorla, ahí pude visitar el centro de recuperación del quebrantahuesos y Sí, una maravilla la labor que están haciendo, porque es una especie muy filopátrica, ¿no? Entonces es muy complicado que se empiecen a asentar en territorios nuevos. sí, y son Entonces, muy longevas, tardan sí. mucho. Entonces, Sí. Rewilding están recuperando ese proceso, pero también uno de los grandes protagonistas del rewilding, porque es uno de los más perdidos, es el pastoreo natural. ¿Y Ajá. por qué es tan importante pastoreo natural? Bueno, pues como por ejemplo he comentado cuando hablábamos del yacimiento este que había en Pinilla del Valle, en Sí. España siempre ha sido terreno de grandes herbívoros salvajes. Estamos hablando del uro y del caballo y no se sabe muy bien si teníamos también uno que se llamaba el encebro, que hay dudas sobre si el encebro era una especie de caballo salvaje o una especie de asno salvaje diferente, pero lo que sí es cierto es que hay un montón de toponimia relacionada con el encebro que precisamente llamamos a las cebras cebras porque los portugueses cuando fueron a África vieron esto y se parecía mucho al encebro y dijeron, Eso estos te son iba a cebras. decir, que a mí me suena que había una especie de cebra. Sí. Sí, 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 sí. Yo creo que lo que era asno salvaje asiático, el que se llama Kulan también. Ajá. Y de hecho el Kulan sí que está documentado en restos fósiles en España. Ujú. También, de hecho, una novedad que se tenía dudas de si había estado o no, pues durante los periodos fríos teníamos en España al bisonte estepario, pero se ha demostrado, así como noticia, aún no ha salido el documento científico con la revisión esta por pares, pero Sí. una noticia que se ha comentado es que se ha encontrado en Cantabria por primera vez indicios de bisonte europeo en Cantabria. Jo, qué perrito más mono, ¿eh? Está que quiere la atención. Hostia, en Cantabria, sí. Puede ser en alguna cueva habían Sí, encontrado era algún. una cueva en la que estaban buscando indicios de humanos antiguos y de la comunidad de carnívoros y de casualidad encontraron ADN de bisonte europeo. Fíjate. Entonces ha sido súper fortuito y que viene a demostrar que aquí ha habido bisontes europeos. Y bueno, pues toda esta megafauna pues se extinguió hace más o menos tiempo. En términos generales estamos hablando de entre hace 5.000 y 2.000 años. Porque, por ejemplo, un documento que es el libro de las Monterías del Rey, que creo que es del siglo XIV, si no me equivoco, pues hablaba que iba a Doñana a cazar toros. ¿Y qué sentido tiene cazar toros si estás hablando de una especie de doméstica? Seguramente es porque se hablaba del toro como el uro que había en Doñana. Entonces, pues tenían un papel muy importante estos grandes herbívoros en el ecosistema. Estamos hablando de bichos que pueden pesar 1 tonelada de peso y que tienen que comer un montón de kilos de comida al día para seguir vivos, y esto tiene un impacto muy grande en reducir la biomasa y al mismo tiempo pues la caca que echan, ¿no? Pues es otro vergel de vida. Claro. Pues esto más o menos ha sido paliado por la ganadería extensiva y gracias a eso hemos conservado pues mucha biodiversidad. Se habla mucho de que las dehesas tienen una de las zonas más biodiversas así como de la región mediterránea, pero es porque me están manteniendo en mejor o en menor medida esos paisajes abiertos que mantenían los grandes herbívoros, ahora mantenidos de manera artificial. Claro, por cerdos o por ganado. Eso es. Entonces, pues lo que están haciendo los de Rewilding es meter grandes herbívoros. Lo que han metido hasta el momento en el Alto Tajo son tauros, que el tauro viene a ser como una raza nueva que se está haciendo de vaca, que ha seleccionado las razas más rústicas y que han conservado mejor el ADN de los uros, que eran sobre todo razas portuguesas, españolas y polagas. Por ejemplo, la sayahuesa es una de las que mejor aspecto salvaje tiene, que tiene esas características que han podido documentar de las características del uro. Los uros, los toros eran negros con una raya blanca en la espalda y muy grandes, pesando hasta 1 tonelada de peso. Y luego las hembras, pues tanto hembras como machos tienen el morro blanco y eran un poco más rojizas.
Y los terneros, al nacer, pues eran muy rojizos. Entonces, la sayahuesa, todos los terneros son rojizos. Entonces, lo que han hecho ha sido contrastar pues, la genética de estas razas con la de restos de uros en fósiles y también han seleccionado entonces aquellos que tenían más ADN de uro y aquellos que tenían la morfología más acorde, es decir, el tamaño de los cuernos, la masa corporal, el color de la piel, la capacidad de cambio de pelaje de invierno a verano para adaptarse a sobrevivir en invierno. Y de esos, en el Alto Tajo, a día de hoy, pues hay ahora mismo, están haciendo ahora terneros, pero diría que ahora mismo hay 15 ejemplares. El año pasado había 13. Y por otro lado, los caballos. Están usando en estos momentos tres razas diferentes de caballos, pero que el término raza no es importante para el tema de Rewilding. Lo importante es recuperar el proceso y que ellos poco a poco se definan como tienen que ser. Entonces, pues se están usando caballos serranos, que es una raza no oficial, que ha sido una raza de trabajo súper rústica, empleada en las montañas del centro peninsular. Estamos hablando de Segovia, de Madrid y de Guadalajara. Y también se ha empleado caballos potoca, que son una raza rústica del País Vasco. Y el posiblemente más famoso de todos es que están usando también los caballos de Przevalsky, que es el único caballo salvaje que queda en la actualidad, que provienen estos ejemplares en concreto. Unos son de Hungría, una población en Hungría que coexiste con lobos, entonces está muy bien para ese carácter salvaje. Y también han usado ejemplares de Francia. Qué bueno. O sea, pero la iniciativa de estas, de alguna forma conservar esas razas autóctonas, eh, es para rewilding en el sentido de reintroducirlas en un paisaje y que se hagan silvestres, o de alguna forma eh, tenerlas en semicautividad en alguna reserva. Mm. La idea es que se hagan salvajes. Lo Vale, único que hay dificultades legales a día de hoy para conseguirlo. En el caso de los caballos, tenemos la suerte de que por la cordillera cantábrica sí que existe un régimen de silvestre que te evita tener que chipar a todos los ejemplares. Y entonces están trabajando en tramitar eso para que sea reconocida como una población silvestre, la de el Alto Tajo. Lo único que es un proceso que están un poco así de nuevas porque es la primera vez que se hace en Castilla-La Mancha y ajá, pues lleva un poco de tiempo. En el caso de las vacas, los tauros, eh, lo mismo, se está intentando buscar que sean lo más salvajes posibles, pero a día de hoy no existe, es aún más complicado en el caso de los tauros que en el de los caballos que estén completamente salvajes, porque no hay ninguna normativa que permita un régimen silvestre. Y tienen algunos problemas, pues de, jo, es que si nos viene un veterinario diciendo, oye, toca la revisión anual, pues tú tienes que reunir al rebaño y para esa revisión. Y con ejemplares que estás desdomesticando, pues eso es muy complicado de hacer. claro, claro. A mí siempre me había llamado la atención el tema de la raza de Lidia, Ujú. si conservaban esa sangre del uro, o si alguna vez esa genética del toro de Lidia, que obviamente se ha modificado y se ha seleccionado por las ganaderías, si alguna vez fueron silvestres. Yo diría que no estoy del todo seguro, no lo sé, Es una pero conjetura mía. creo que hay bastantes probabilidades de que sea así. Los toros de Lidia tienen un carácter que, por lo que recuerdo de cuando estuve leyendo algo acerca de la selección de razas rústicas, sí que tenían bastante proporción de uro. Lo único que no han sido seleccionados porque para minimizar el conflicto humano-animal, porque el toro de Lidia es una raza muy agresiva. Y entonces, si estás intentando coexistir con los humanos a día de hoy, pues el criterio que han seguido es no buscar esta raza tan agresiva porque iba a crear una Muertes. convivencia. Sí, Claro, iba a ser complicado. claro, claro, Pero claro. sí, yo creo que debe ser de los más salvajes que nos quedan de razas de ganado. Es más allá de lo que es la tauromaquia, que en sí no me gusta, todo el proceso de cría y de verlos en semicautividad me parece un animal fascinante. Sí. La Me pena imagino al uro. también es que ha Dime. habido una selección artificial en el Claro, toro de claro. Lidia.
por Sí, lo que yo he escuchado, solo seleccionan a los más fieros. Eh, para seleccionar qué hembras se reproducen es el único caso en el que lo hacen, por lo que me han comentado que en la carrera de algo de ganadería extensiva, pues las pinchan. Las pinchan y si huye, no la seleccionan. Y si se pone a vestir, la seleccionan para reproducirse. muy Entonces, bien. ahí ha habido un factor de selección a favor de esa agresividad del toro de Lidia que es tan famosa. Claro, claro. Sí, yo he visto algún documental y el tema de los cuernos, cómo tienen que estar. Si alguno se lesiona ya no vale para mandarlos, depende si los mandas a Francia o los mandas Mm. aquí a España, la corrida de toros es distinta. Bueno, en fin, Yo te quería preguntar, Gorka, ¿tú qué piensas de todo esto que es rewilding? pues sinceramente yo he visto algún proyecto en Argentina con el tema del puma, el tema de el lobo que hay allí, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, el lobo este de las patas largas. Se me ha olvidado Sí, el nombre ahora mismo también. buah, se me ha ido, tío. Pero sí, ¿sabes cuál te digo? Sí, sí, sí. Además que le hice un vídeo yo, el lobo este, que es más zorro que lobo, en verdad. Sí. Pero bueno, sí, bueno, pues he visto algún... A ver, yo pensaba que el rewilding era reintroducción de un animal donde estuvo y se extinguió o Ujú. reintroducirlo. Pero bueno, también me llama mucho la atención el tema de las razas, de alguna forma, conservar esa genética de las razas ganaderas o que fueron silvestres alguna Bueno, vez, como el tema que has comentado del el tema oro. este de las razas, ahí es importante recalcar que no es mantener una raza. O sea, ellos han hecho una selección Claro, de individuos con los que comenzar, pero el objetivo del rewilding no es conservar la raza. O sea, ellos lo que hacen es una primera selección de los más adaptados a este nuevo régimen, ujú, animales que nunca han estado con pienso, que tienen cambios de pelaje de invierno y verano, que no tienen problemas de crecimiento de las pezuñas o ese tipo de cuestiones. Y también pues, se valora muy positivamente si conviven con depredadores. Y ya en base a esa selección inicial es que ellos mismos se agrupen como consideren. claro. No, lo veo muy bien y pienso que se debería hacer también con depredadores o superdepredadores. Ujú. Es muy necesario aquí en España. Y obviamente el lobo es que lo tienes a huevo. Hemos Totalmente. hablado en el tema que yo más manejo que el lobo y el que más me gusta. Hay muchísimas regiones de España que necesitan un superdepredador por zoonosis para nosotros, por equilibrar el ecosistema, superpoblación de ungulados, falta de biodiversidad, en fin, y un montón de enfermedades asociadas, pues eso, a la fauna silvestre que el lobo podría cortar de raíz y Totalmente. podría darle una riqueza a esa zona, perdón, para el tema del turismo, o sea, tiene mil de efectos a corto y a largo plazo positivos. Pienso que es muy necesario. De hecho, yo conozco casos de, por ejemplo, el puma, que le pasa algo parecido al lobo aquí en Argentina y demás, en las pampas y demás, que lo están reintroduciendo, sigue habiendo caza furtiva y demás, Bueno, pero claro, choca con los intereses humanos, ese es el problema. es buscar gestión y minimizar el conflicto en todo esto. Al final, hay soluciones para todo esto. Es lo bueno Claro que que hay soluciones. somos seres inteligentes, aunque a veces no lo parezca, y somos capaces de coexistir con el lobo y con toda la fauna y recuperarla. Lo bueno es eso, que hemos tenido mucho poder destructivo, pero también tenemos mucho poder de recuperar y reconstruir lo que hemos dañado. Mira el claro ejemplo del lince. Lo que se está Totalmente. haciendo con el lince, yo siempre Vamos, lo pongo de ejemplo. yo voy a decir una cosa que es un poco burra, pero estoy deseando que metan lince en Madrid, básicamente para que lo atropellen, porque cuando atropellen el lince van a decir, hostia, aquí hay que poner un paso de fauna. Eso da para un podcast entero hablar del tema de los corredores verdes en Mm. infraestructuras. Es que fíjate, Porque, la situación, una cosa que nunca había pasado antes en la historia de la naturaleza es que cuando había problemas se movían las especies por el territorio y a día de hoy es que no lo pueden hacer, es que ahora tienes claro, vallados cinegéticos, autopistas, claro, trenes, o sea, tienes un entramado de infraestructura que dificulta la conectividad brutal que en muchos casos pues es que simplemente no lo pueden pasar. Por ejemplo, el caso del ciervo en la Sierra de Guadarrama es que lo tenemos en el Pardo mismamente
y no es capaz de llegar a la Sierra de Guadarrama. Sí. Mira, el tema de los atropellos, si nos ponemos a leer tasas de atropello, los que se sabrán y los que no se sabrán, es brutal. Pero brutal de fauna, ¿eh? Por ejemplo, animales protegidos que se gastan un dineral y recurso humano, como por ejemplo el lince, eh, y es atropellado, pues es una pérdida irreparable. Y además que no cuesta nada. Si es que en infraestructura, estudiar dónde hay corredores de fauna naturales. Coño, pues haz una infraestructura Mira, ahí. voy a aprovechar que estamos hablando de estos corredores para una referencia que quería comentarte que no he tenido, o sea, quería aprovecharlo y pues veo ahora un momento que es que pues en mi casa pues me regalaron mis abuelos este libro que se llama La vida de los animales y es un libro que está escrito por un francés, está basado en Francia, que es Pierre-Paul Grasset y es del año 1968. Y quería hacer una reflexión sobre todo esto, que estamos hablando de la conectividad, porque aquí habla de animales errantes. Y si te parece bien, voy a leer un pequeño extracto para Vamos que veas a allá. lo que me refiero. Mira, pone, animales errantes. Otro animal típico del bosque caducifolio, el jabalí, sufre particularmente porque el hielo no le permite desenterrar las raíces, bulbos, tubérculos que constituyen la esencia de su alimentación. Y aquí viene lo importante. Es el único ungulado europeo que realiza desplazamientos masivos cuando las condiciones se convierten en desfavorables. Esas migraciones pasan inadvertidas en nuestros días, puesto que los jabalíes, muy raros y feroces, dada la caza excesiva, no viajan más que en pequeños grupos y generalmente de noche. Por el contrario, en el siglo pasado constituían lo que se llamaban piaras de jabalís que arrastraban periódicamente a millares de individuos por la franja forestal que se extendía de Rusia a las Ardenas en Francia. Y eran seguidos por pequeños grupos de lobos que reaparecían así bruscamente en regiones de donde habían desaparecido hace mucho tiempo. Fíjate Mira, qué maravilla de referencia para ver el movimiento que había antes y lo que ya se estaba perdiendo, y que hablan del jabalí como una especie rara en sí, el siglo pasado. qué bueno, qué bueno. Sí, yo he llegado a ver, pero una piara de jabalís enormes, enormes, y venga a chillar, yo no sé si estaban en celo, ¿no? Y es fascinante, y claro. Esos movimientos errantes de, por ejemplo, como el jabalí que dices tú, ha pasado con los lobos. Antes mencionabas toda la fauna prehistórica que había, que se extinguió, y el único animal resiliente que está vivo aún es el lobo Es gris. horrible. También Que eso, habían otros lobos que se extinguieron, pero el sí, único que sobrevivió y que resistió a esos cambios de clima, a ese cambio de la geografía, de la geomorfología, es el lobo. realmente es un bicho duro y juega también a su favor que no es carnívoro estricto, Correcto. porque que se puede alimentar de cerezas, de manzanas, de arándanos, De le viene insectos súper bien. incluso. Yo he visto vídeos alimentándose de escarabajos. De escarabajos. Y coyotes. Sí, Lobos y coyotes alimentando de bichos. es tremendamente adaptable. Tenemos el caso, por ejemplo, pues en España hay lobos esteparios, que en tierra de campos, ahí en León, pues lo único que se alimentan es de conejos y topillos. Fíjate, Y ahí están aguantando. fíjate. Y quería pues aprovechar eso para decir pues que es que precisamente ha aguantado el lobo a diferencia de otros grandes carnívoros que hemos tenido hasta hace muy poco. Y estoy hablando en concreto del lince boreal. El lince boreal es que es un carnívoro estricto, ¿no? Entonces se basaba su dieta sobre todo en corzo y rebeco y pues hay citas que lo datan, que bueno, pues hice una búsqueda bibliográfica por ahí para Instagram y pues se databa en Muniellos en el 1800 algo, por ahí estaba, también en Panticosa, en Pirineos, en Somiedo, toda en la franja atlántica de la península ibérica estaba llena de lobo, o sea, lobo y lince boreal, y estos linces hibridaban con el lince ibérico, lo que le ha venido muy bien para conservar un poco de genética y así aguantar. Correcto. Ayer hice un vídeo justamente de eso, de la Anda, variabilidad genética del lince ibérico, que es nula. Y ya han dicho que como no haya al menos 1000 hembras reproductoras, la especie a largo plazo no va a ir. Es que no puede, ¿qué vas a reproducirte con tu hermana? eso es, Pero es que es que justamente hice un vídeo de eso ayer. fíjate. Al lobo le está pasando lo mismo.
lo mismo, hay una endogamia brutal y los pocos ejemplares que vienen de Centro Europa o del Italicus o son atropellados, que por cierto, que son, Sí, y ya para acabar, porque me tengo que ir, venga, va. muchos atropellos están relacionados con veneno. Ostras. O sea Sí. que estaban como un poco envenenados, ¿no? Y por eso fueron atropellados más fácilmente. Muchas de las autopsias que se consiguen hacer, porque muchas no se hacen, pero tanto en Italia como en España, no verás muchas autopsias de lobo. Y las que veas, o va a tener plomo, o va a tener raticida, o va a tener la estricnina. Qué barbaridad. ¿Y eso qué pasa? Que les atota el sistema nervioso, no ven bien, no carburan bien y son atropellados. Desde luego este Porque problema hay que actuar ya para corregirlo. eso está, en Italia era a la orden del día, me dijo a mí el Joder. hombre que entrevisté. Y en España más de lo mismo. Además, que estamos cada vez vemos un recorte de prensa. Un buitre leonado ha muerto a causa del veneno. Pues porque Mm, ¿para quién iba ese veneno? Para el lobo. Es así. qué Sí, sí. lástima. Sí. Pues Jorge, un placer, tío. Me ha molado mucho la charla. Hemos tocado temas que a mí me gustan mucho, relacionados con la ordenación del territorio, la fauna prehistórica. Me ha molado Un mucho, la gusto, verdad. Gorka. Yo he estado aquí súper a gusto hablando contigo. Muy Muy interesante todo. interesante, tío. Muy interesante. Pues muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Y oye, eh, más adelante, pues podemos hablar de otros temas que nos hemos dejado en Claro, el tintero, tío. aquí yo me he quedado con muchas cosas que tenía para hablar un buen rato. Es que buah, se nos va el tiempo. Yo me tengo que ir a currar ahora, que hay gente que dice que yo no trabajo. Pues yo me tengo que ir ahora a trabajar. Hombre, claro, levantar el país. Ahí está. Bueno, tío, Un muchísimas placer. gracias, ¿eh? Venga, Venga, que cuídate. tengas buen día. Igualmente.